En 2017 estaba sentado frente a mi computadora, mirando gráficos de trading que podrían haber estado escritos en chino, viviendo en un pequeño pueblo colombiano, observando a mi padre mecánico y a mi madre empleada de una tienda luchando para llegar a fin de mes. Supe que tenía que encontrar algo, así que me metí en el trading, pero como muchos de ustedes saben, me sentía completamente perdido. Hoy, al mirar atrás y recordar esta época de principiante confundido, desearía poder decirle lo que estoy a punto de compartir con ustedes. Si tuviera que reiniciar mi viaje de trading en 2025, seguiría estos pasos específicos que me habrán ahorrado años de frustración e incertidumbre. Ya sea que estés cansado de la volatilidad del mercado, abrumado por consejos contradictorios o simplemente buscando una forma de alcanzar tus metas financieras mientras manejas tus responsabilidades, este video es tu hoja de ruta. Yo también comencé desde cero y no creía que fuera posible. Perdí varios depósitos iniciales antes de entender las reglas clave del trading rentable. Ahora comparto estas experiencias contigo. En mi comunidad comparto información diaria y ayudo a personas ambiciosas como tú a navegar en el mundo del trading. Sabes dónde encontrar el enlace al canal de Telegram, ¿verdad? Y si estás viendo este video, significa que también estás interesado en un ingreso adicional. Así que empecemos. Cuando empecé, cometí el error clásico de principiante: saltar directamente al trading sin entender los fundamentos, dejarme llevar por los principales tipos de trading y, lo que es más importante, porque cada uno podría o no ajustarse a tus objetivos. Primero, está el trading de acciones. Esto implica comprar acciones de empresas, pero es más complejo que simplemente elegir una empresa popular y esperar lo mejor. Necesitas entender la dinámica del mercado, cómo las ganancias de una empresa afectan los precios de las acciones, por qué el sentimiento del mercado es importante y cómo los eventos globales pueden impactar tus inversiones. Por ejemplo, cuando una empresa publica resultados trimestrales sólidos, sus acciones pueden no subir, siempre si el mercado en general está en una tendencia a la baja. Luego tenemos el trading de Forex, el mercado financiero más grande del mundo, con más de 6,6 billones negociándose diariamente. Lo que hace único a Forex es su naturaleza 24/7. Y como se ve influenciado por factores económicos globales. Por ejemplo, cuando las tasas de interés de un país cambian y afectan directamente el valor de su moneda, pero Forex requiere entender no solo la economía, sino la reacción entre dos economías, ya que siempre se está negociando pares de divisas. El trading de opciones binarias ofrece un enfoque completamente diferente. A diferencia del trading tradicional, donde las ganancias o pérdidas varían con el movimiento del precio, las opciones binarias presentan una proposición clara de sí o no. ¿Estará en el precio un activo por encima o por debajo de cierto nivel en el momento específico? Lo que hace esto interesante es su estructura de riesgo-recompensa definida. Sabes exactamente lo que podrías ganar o perder antes de entrar en la operación. Aunque esto puede sonar más simple, requiere un análisis cuidadoso y estrategia para tener éxito. Profundicemos en el trading de opciones binarias por un momento. El trading de materias primas es otro camino que involucra activos tangibles como el oro, el petróleo o productos agrícolas. Lo fascinante de las materias primas es que responden de manera diferente a las condiciones del mercado en comparación con las acciones o divisas. Por ejemplo, mientras los mercados de acciones pueden tener dificultades durante la incertidumbre económica, el oro a menudo aumenta su valor porque se considera un activo refugio seguro. Cada tipo tiene su propio perfil de riesgo y recompensa. Algunos son como cocinar a fuego lento. Lleva tiempo, pero son generalmente más seguros. Otros son como cocinar a fuego alto. Resultados más rápidos, pero mayores riesgos si no tienes cuidado. Sé que muchos de ustedes están buscando la forma de alcanzar sus objetivos financieros mientras equilibran un trabajo a tiempo completo o responsabilidades familiares. Por eso es crucial entender primero estos conceptos básicos que te ayudarán a elegir un camino que se ajuste a tu estilo de vida y tolerancia al riesgo. En cuanto a las opciones binarias, este camino es bastante simple. Hacer una predicción: subir o bajará el precio de un activo dentro de un cierto marco de tiempo. Si tu predicción es correcta, ganas un 90% de beneficio de la operación.
Por eso tantas personas eligen este camino. Mira los resultados obtenidos por aquellos que se unieron recientemente a mi comunidad. Estas personas simplemente tomaron acciones y aquí está su resultado en un solo día. ¿Piensas que esto es solo otra fantasía? Eso depende de ti, pero recuerda, el tiempo es dinero y mientras tú dudas, otros ya están obteniendo beneficios. Ahora, antes de entrar en un camino para elegir sabiamente, hablemos primero del análisis técnico versus el análisis fundamental, porque estos son dos enfoques que necesitarás ir aprendiendo en el camino del trading. Entender ambos te dará una imagen más completa de los movimientos del mercado, lo que te pondrá en una mejor posición para tomar las decisiones correctas. Análisis técnico versus análisis fundamental. El análisis técnico es como ser un detective con gráficos. Estudias la acción del precio, el volumen y los indicadores del momento para identificar oportunidades de trading potenciales. Aprenderás a reconocer patrones clave como niveles de soporte y resistencia. También los precios tienen que rebotar o revertirse. Lo fascinante del análisis técnico es cómo incorpora la psicología del mercado. Por ejemplo, cuando muchos traders ven el mismo patrón, sus acciones colectivas pueden crear una profecía autocumplida en el mercado. El análisis fundamental, por otro lado, se adentra en los factores que impulsan los valores de los activos. En el trading de Forex, esto significa seguir las decisiones de los bancos centrales, los informes de empleo y los datos de inflación para las acciones y estar mirando ganancias de las empresas, las tendencias de las industrias y las ventajas competitivas. La clave es entender cómo interactúan estos factores. Por ejemplo, unos datos de empleo sólido podrían impulsar el valor de una moneda, pero si la inflación también está aumentando rápidamente, la moneda podría debilitarse debido a preocupaciones sobre la estabilidad económica. Lo que he aprendido es que los traders exitosos a menudo combinan ambos enfoques. Mientras que el análisis técnico ayuda con el momento de las entradas y las salidas, el análisis fundamental te ayuda a entender si tu operación se alinea con el panorama económico más amplio. Piensa en el análisis técnico como tu microscopio para oportunidades a corto plazo y análisis fundamental como tu telescopio para detectar tendencias a largo plazo. Ahora, sé lo que probablemente estás pensando. Entonces, ¿cómo descubro el camino más adecuado para mí, Diego? Abordemos esto a continuación. Probablemente te has encontrado con innumerables estafadores prometiendo millones y millones instantáneos sin esfuerzo, pero la verdad es que las ganancias reales requieren conocimiento y estrategia. Por eso, creé una comunidad de Telegram, donde traders experimentados ayudan a principiantes a evitar errores y lograr ingresos estables. No es un botón mágico, sino una herramienta real que puede permitir a los traders comenzar a aumentar sus resultados. Utilizamos un poderoso sistema de análisis de mercado que nos permite predecir los movimientos de los activos con una precisión increíblemente alta. Así es como las empresas financieras y los bancos más grandes ganan dinero. La única diferencia ahora es este conocimiento que esté disponible para nosotros, solo personas normales. Dejaré toda la información aquí abajo. Hay 3 factores clave a considerar en el camino. Elegir tu camino de trading debe basarse en 3 factores clave: tu tolerancia al riesgo, el tiempo disponible y el capital. Aquí te explico por qué son tan críticos. Tu tolerancia al riesgo no solo se trata de cuánto dinero estás dispuesto a perder, sino que también si puedes dormir por la noche con tus decisiones de trading. Por ejemplo, si la volatilidad del mercado te pone ansioso, el trading podría no ser adecuado, incluso si tienes el capital para hacerlo. Las constantes fluctuaciones de precios podrían llevarte a tomar decisiones emocionales en lugar de estratégicas. Entonces, tu tiempo disponible es crucial porque diferentes estilos de trading requieren diferentes compromisos de tiempo. Si trabajas a tiempo completo, no puedes monitorear realísticamente patrones de gráficos de un minuto durante todo el día. Pero tener poco tiempo no significa que no puedas operar, solo significa que necesitas elegir un estilo que se alinee con tu horario. Por ejemplo, algunas formas de trading de opciones binarias se pueden realizar durante horas específicas del mercado que pueden coincidir mejor con tu tiempo disponible.
En cuanto al capital, no se trata solo de cuánto dinero tienes para invertir. Se trata de elegir un estilo de trading que te permita sobrevivir el tiempo suficiente para aprender y mejorar. Con una base de capital más pequeña, es posible que necesites enfocarte en estilos de trading que ofrezcan parámetros de riesgo definidos. Esta es una de las razones por las que me sentí atraído por las opciones binarias. Sabes exactamente lo que estás arriesgando antes de entrar en cada operación. A diferencia de algunas otras formas de trading, donde las pérdidas podrían superar tu inversión inicial, la clave es encontrar el punto óptimo donde estos tres factores se crucen para ti. Por ejemplo, podrás tener una alta tolerancia al riesgo y suficiente capital, pero si no tienes el tiempo para analizar los mercados a fondo, podrías terminar cometiendo errores costosos. También puedes aprovechar la ayuda de traders más experimentados y practicar con ellos. Por ejemplo, al unirte a nuestro canal de Telegram, obtienes acceso a 1. Estrategias de trading listas en los puntos de entrada altamente precisos. 2. Apoyo de traders experimentados. 3. Informes reales de miembros que ya están logrando resultados y es completamente gratis, porque estoy personalmente comprometido con tu éxito. Cuantos más traders exitosos tengamos en nuestra comunidad, mayores serán las ganancias en general. Así es simple. Así que la elección es tuya. Así es, se trata de ser honesto contigo mismo y elegir un camino que se ajuste a tus circunstancias reales de vida, no solo a tus ambiciones de trading. Volvamos al trading de opciones binarias, que suele ser mi camino preferido. Las opciones binarias son únicas porque simplifican el trading en una clara proposición de sí o no. Por ejemplo, está el euro o el dólar por encima de 1200 en la próxima hora. La belleza de este enfoque es que sabes exactamente lo que puedes ganar o perder antes de entrar en la operación. A diferencia de otras formas de trading donde la promesa de riqueza rápida es común. Yo aprecié las opciones binarias por lo que son una herramienta que requiere un entendimiento adecuado y un esfuerzo dedicado. Comencé poco a poco, aplicando mis conocimientos cuidadosamente y revisando todas mis acciones. Sin embargo, y esto es crucial, las opciones binarias vienen con su propio conjunto de desafíos. Los organismos reguladores advierten que muchos traders minoristas pierden dinero en opciones binarias. Por eso, la educación adecuada y la gestión de riesgos son absolutamente esenciales. Lo que realmente marcó la diferencia para mí fue tener mentores dispuestos a compartir sus experiencias. Ellos me ayudaron a entender los aspectos más difíciles del mercado. Por eso estoy apasionado por construir una comunidad donde podamos ayudarnos y aprender y crecer juntos. Si bien operar con opciones binarias no es fácil, con el conocimiento y el sistema de apoyo adecuados puede ser una opción visible para aquellos que están dispuestos a esforzarse. Si volviera a comenzar en 2025, aquí está mi plan de acción detallado. Primero, dominaría la gestión del riesgo antes de pensar en el dinero real. Aquí hay un ejemplo concreto. Nunca arriesgues más del 1 o 2% de tu capital de trading en una sola operación. Si tienes una cuenta de $1000, eso significa que tu riesgo máximo por operación debería ser entre 10 y $20. Esto puede parecer pequeño, pero es la forma en que sobrevives el tiempo suficiente para aprender y mejorar. En segundo lugar, desarrollaría un sistema de diario de trading. Esto no se trata solo de registrar ganancias y pérdidas, se trata de analizar ¿por qué tomaste cada operación? Documenta las condiciones del mercado y tu estado emocional y las razones detrás de tus puntos de entrada y salida. Esto te ayudará a identificar patrones en tu comportamiento de trading y a mejorar tu proceso de toma de decisiones. En tercer lugar, me centraría en un mercado específico y una estrategia específica al principio. Muchos principiantes intentan operar en todo: acciones, forex, materias primas, todo al mismo tiempo. Esto es como intentar aprender varios idiomas simultáneamente. Simplemente te confundirás. En su lugar, domina un mercado primero. Comprende sus características únicas, qué lo mueve y cómo se comporta en diferentes condiciones. Recuerda, el trading exitoso no se trata de encontrar alguna fórmula secreta, se trata de aplicación constante de principios sólidos. Concédele prioridad a entender los fundamentos del mercado. Elige un estilo de trading que se ajuste a tu personalidad y estilo de vida. Y siempre prioriza la gestión del riesgo. Si estás listo para dar el siguiente paso en tu viaje de trading, simplemente únete a nuestra comunidad de Telegram. Nos vemos allí.